Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Estoy de nuevo aquí a mi lado con Rodolfo Jiménez, quien trabaja con nosotros en Alfa Consulting, a cargo del área de contabilidad, más de 20 años de experiencia en temas de finanzas, tributación, contabilidades, ha visto miles de casos de empresas y es nuestro principal especialista igualmente. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nos compete a todos los que tenemos negocio o quienes vayan a tener un negocio en Chile, y que es el cómo elegir o en qué fijarme, cuándo se hace, qué es lo que es. Y estoy hablando de la elección de los regímenes tributarios, especialmente pensando en el micro, pequeño, mediano contribuyente, porque la verdad que nos vamos a abocar a los regímenes ProPyme general y también ProPyme transparente. El SIM integrado no creo que lo abordemos por un tema de que no creo que vayan a haber personas que tengan empresas que vendan más de 3.000 millones de pesos al año viendo videos sobre cómo normalmente tributar en esa línea. Normalmente tienen asesores igualmente para eso, y por tanto de los que uno tiene que hacerse cargo, digamos, o el foco del canal está en el micro, pequeño y mediano contribuyente especialmente, que además somos casi todos, más del 92% de las empresas actualmente en Chile, según datos del Ministerio de Economía. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, Marco, muy bien, gracias. Gracias nuevamente por tu invitación a poder aportar, ¿cierto?, de un tema súper importante que lo dejamos abierto en el video anterior, ¿cierto?, que es el tema de la elección del régimen tributario o la correcta, ¿cierto?, elección de cuál va a ser nuestro régimen según lo que nosotros podemos visualizar para nuestra empresa. Exactamente, de hecho, como muy bien tú mencionabas, Rodolfo, para los que lo quieran ver, ya está en el canal disponible. Tenemos un video anterior con Rodolfo donde hablamos de qué es la contabilidad simplificada, cómo funciona, cómo aplica, que es como un introductorio. Sería muy interesante de repente que pausaran este video y se fueran a ver ese primero. Es un introductorio a muchas cosas que hoy día también vamos a hablar y que son necesarias, digamos, conocerlas para efectivamente elegir adecuadamente el régimen tributario. El régimen tributario es el cómo me van a cobrar mis impuestos. Hay que entenderlo de esa manera, así de simple. O sea, el Estado me da la posibilidad, digamos, de elegir dentro de ciertos parámetros, porque si nos dijera, puede elegir usted cómo lo quiere hacer, todos diríamos yo no quiero pagar impuestos y hasta ahí quedamos y me voy. Pero finalmente no funciona así. Pero sí tenemos en el fondo la elección entre dos regímenes principales, y el cual elijamos tiene múltiples consecuencias. Dinero es una de ellas, pero no la única. Y también va a tener que ver con características tanto de nuestras empresas como también de nuestras finanzas personales, de cómo tributemos como personas, porque recordemos que en Chile está la tributación de las empresas y también está el global complementario que tiene que ver con las personas, que en el caso de los que tenemos negocio, en cierta forma, si bien corre por carriles separados, va combinada, y lo que se haga en uno influye en lo otro igualmente. Así que partamos, Rodolfo, si quieres, por explicar un poco los dos regímenes entre los que podemos elegir. Recordemos que en este caso aquí, bueno, lo que tiene que haber pasado antes, así como un resumen muy rápido. Yo creé mi empresa. Recuerden que en el canal normalmente recomendamos que yo lo hice como persona jurídica, que utilicé empresa en un día, que también nosotros lo recomendamos, más barato que el sistema tradicional, etcétera, más rápido, y te quedas con todo en digital. Quedaste tu empresa. Después pasaste por el servicio de impuestos internos, online siempre. No vayan al servicio de impuestos internos, háganlo online. Todo el proceso de habilitación tributaria, inicio de actividades, acreditación de actividades económicas, domicilio, clave tributaria de la empresa, el IRUT. Todos estos pasos están detallados en el canal. Busquen un video que se llama Guía de Emprendimiento 2022, que está todo ordenado lo que tengo que hacer para emprender en Chile, con cada uno igualmente de sus tutoriales. Si necesitan ayuda y ya más asistencia a nivel mayor, contáctenos igualmente en Alfa Consulting. Nosotros prestamos servicios para todo eso. Y aquí vamos a asumir que todos tenemos nuestra empresa, y tenemos nuestra empresa ya lista para funcionar, con todo lo tributario en la parte de su habilitación iniciado completo, y llega el momento de decidir cómo vamos a tributar.
y Rodolfo ahora nos va a contar las dos opciones que tenemos y qué implica cada una. Eh, yo voy a explicar, vamos a explicar ahora entonces los regímenes tributarios. Voy a compartir pantalla. ¿Me das permiso para poder Y por compartir? Para supuesto, que veamos material de apoyo. de hecho, a ver, déjame ver. Me parece que estoy Estás, autorizado. sí, puedes efectivamente compartir ya. Ahí está. Ahí está, ¿cierto? Sí, se está viendo Se ve perfecto la pantalla. la pantalla. Ya, la pantalla número uno. Ya. Esto es la página del Servicio de Impuestos Internos, por si acaso, chicos. Hay información que ustedes pueden googlear y la encuentran igual inmediatamente, pero ahora la van a tener explicada por un especialista. Ya, es súper importante cuando nosotros tengamos alguna duda o consulta, como decía Marcos, ¿cierto? Siempre vamos a la página de Servicio de Impuesto Interno porque ahí está siempre la información actualizada, ¿cierto? Y vamos a poder tener la mejor información, ¿ya? Acá cuando nosotros hablamos de regímenes tributarios, hoy en día técnicamente son tres, pero para el que vamos a hablar nosotros, como decía Marco, son dos los que vamos a revisar, ¿ya? Yo aquí voy a dar una visión muy general de estos regímenes tributarios. Principalmente para nosotros, para el emprendimiento, existen dos regímenes que yo partiría por aquí están puestos de forma al revés, pero yo partiría por el propio transparente, ¿ya? Que es un régimen que está pensado, ¿cierto?, en que la tributación sea de la forma más simplificada. De hecho, es más, tiene una de las cosas más importantes, o las características más importantes, es que tiene contabilidad simplificada, ¿ya? Que es el tema justamente del que veníamos anteriormente. Luego de eso tenemos el PROPIME general, que acá tenemos una mixtura entre contabilidad completa y simplificada, pero ahí más adelante yo voy a explicar que básicamente todo sigue siendo simplificado. Y el otro régimen, que lo voy a abordar de forma bien general para que luego pasemos a ver de forma bien detallada ambos regímenes, que son los que nos importan a nosotros, el semi-integrado, ya que es un tercer régimen, que está pensado para las grandes empresas. Ya, de hecho, en su descripción general, ¿cierto? Explica básicamente que un régimen de tributación enfocado a grandes empresas y ellos determinan su renta líquida disponible según las normas generales, ¿cierto? Contenidas en los artículos 29 al 33 de la ley sobre impuesto a la renta, ¿ya? Y están obligados a llevar contabilidad completa, ¿ya? Esta era la contabilidad tradicional, ¿ya? Y básicamente la gran desventaja que todos ven como desventaja el pagar impuestos, la gran desventaja es que la primera, la tasa de impuestos es el 27 y no la que tienen hoy día los regímenes tributarios, ¿cierto? Que son los del propio transparente y el propio general, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar, una vez que ya descartamos este semi-integrado y el por qué no lo vamos a tener que revisar, ¿ya? Vamos a revisar el propio transparente y el propio general. ¿A quiénes están enfocados estos regímenes? ¿Ya? Ambos regímenes, si nosotros los vamos revisando en la parte de la descripción general, están ambos enfocados al mismo tipo de empresas, ¿ya? O sea, si uno ve acá el propio transparente, régimen tributario enfocado en micro, pequeña y medianas empresas, exactamente lo mismo que va a decir el propio general, ¿ya? Cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales, personas naturales o con o sin domicilio ni residencia en Chile, o bien personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile, ¿ya? La verdad es que leer toda la descripción va a ser bien aburrida, así que yo lo voy a hacer más lúdico. Aquí en la descripción general, nosotros vamos a ver que está enfocado para el mismo tipo de empresa, ¿ya? La gran primera diferencia que nosotros vemos al revisar de forma general la descripción, ¿cierto? Es que el propio IME transparente, la tributación final no la va a hacer la empresa, sino que la van a hacer los socios de esta empresa, ¿ya? En el propio IME general, en cambio del propio IME general, la empresa sí va a tributar, ¿ya? La tasa general de impuestos era el 25%, ¿ya? Que siempre todos me preguntan, oye, pero es que nosotros no estamos tributando por el 25%. Sí, hay una excepción en la regla que básicamente se explica acá en la tasa de impuestos, ¿cierto?, de primera categoría, que nosotros para los periodos tributarios, ¿cierto?, para los periodos comerciales 2020, 21 y 22, estábamos afectos a un 10% y luego vamos a volver a la tasa del 25%. Pero en ambos regímenes, ¿cierto? Vamos a tener igual tributación, porque ahí es donde finalmente muchas veces el contribuyente, me pasa mucho que me preguntan, oye, yo quiero cambiarme el PROPIME transparente porque no voy a tributar. No es que no vayas a tributar, cambia la forma de tributación en base a que en el PROPIME transparente los impuestos finales los vas a pagar
tú como socio o los socios de la empresa, y en el propio IME general vamos a estar afectos, ¿cierto?, en algún momento a nuestra tasa de impuesto de primera categoría. Pero ambos regímenes están enfocados, ¿cierto?, para el mismo tipo de empresa. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Alguna consulta sobre eso, Marco? Mira, solamente hay unas aclaraciones ahí menores para los que probablemente no entienden menos. Cuando hablamos de la menor tasa en el PROPYME general, que va a ser el 10% efectivamente, o ya está siendo el 10%, esto es una de las medidas de alivio económico por pandemia, finalmente. Se bajó del 25 al 10 porque la mayoría de los contribuyentes micro, pequeña y mediana, la mayoría están en el PROPYME general, entonces todo lo que tú hagas para el PROPYME general va a tener mayor impacto y adicionalmente esto se extendió, ya no vuelve violentamente al 25, sino que va al 15, el 20 Ujú. y el 25, o sea, en el fondo dieron una extensión por más años también, y eso fue este año, hace 2 meses se hizo o menos de 2 meses se hizo el anuncio de que efectivamente lo van a extender un poquito más. Y recordar también, y también lo dijimos en el video pasado, que no nos acostumbremos a estas condiciones más livianas para el emprendimiento, preparémonos para tasas del 25% de impuestos, que son las que normalmente van a regir. Este veranito que hemos tenido por un par de años no va a ser permanente, porque las condiciones de la economía no van a ser siempre malas como han estado. El otro año creo probablemente va a ser el año más complicado que hemos tenido, pero a partir de 2024 debiéramos empezar a crecer nuevamente. Yo creo que eso, lo otro está extremadamente bien explicado. Ahí a otro punto que voy a pasar es a los requisitos, ¿ya? En cuanto a los requisitos, la observación que yo siempre le doy, ¿cierto?, a nuestros contribuyentes es que tenemos que tener cuidado en la conformación societaria de nuestra empresa para saber si efectivamente podemos ser ProPyme transparente o vamos a ser, ¿cierto?, en algún momento ProPyme general, ¿ya? En el ProPyme general tenemos, ¿cierto?, los ingresos bien definidos, ¿cierto?, hasta qué monto podemos tener, ¿ya? No podemos exceder las 75.000 UF, ¿ya? Si bien en algún año te excede, puede ser hasta los 85.000 UF, ¿cierto?, al año, pero tiene que ser un promedio, ¿ya? Entonces, lo otro que tenemos que ver es que nuestro capital efectivo no debe exceder las 85.000 UF cuando tengamos el inicio de actividades. Por lo general, el sector de emprendimiento no tiene capitales iniciales, ¿cierto?, eh, muy superiores, ¿ya? Y lo que sí es súper importante es que en el propio IME transparente nosotros no podemos tener en nuestra conformación societaria otras entidades que no sean personas naturales, ¿ya? Y todos, ¿cierto?, tienen que ser personas naturales para poder finalmente nosotros tributar sobre ese impuesto, ¿ya? ¿Qué es importante en ambos regímenes tributarios? Las características, ¿ya? Las características y beneficios que dan, ¿ya? Yo explico siempre los que para mí son más importantes, porque aquí son varios, ¿ya? Y son similares, ¿ya? Pero para mí, los que son súper importantes, y el primero es que no se aplica corrección monetaria, ¿ya? ¿Por qué eso es importante? ¿Ya? Es sumamente importante que no se aplique corrección monetaria porque eliminamos el concepto del activo fijo. Ya todo va a estar monetarizado, ¿cierto? Y llevado a gasto al valor real que nosotros compramos y la tributación se simplifica. Eso es como la primera más importante. Luego de eso es que todas las existencias y insumos que nosotros tengamos en nuestra empresa se elimina. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Que nosotros todo lo que compramos, nuestros insumos, que son nuestras mercaderías, ¿cierto? Nuestra existencia y mercadería y los insumos para poder vender nuestros productos, cuando termina el año, se reconocen como gastos y efectivamente fueron cancelados. Ojo, eso es súper importante en ambos regímenes, ¿ya? Y lo otro importante, que es lo que explicaba anteriormente, es que se determina la base imponible de forma simplificada según ingresos percibidos y gastos pagados, ¿ya? Eso es lo mismo que explicamos en el video anterior. En ambos regímenes pasa de la misma forma, ¿ya? Acá nosotros vamos a ver los regímenes, ¿cierto? Y la determinación de la base imponible va a ser simplificada. Acá yo estoy viendo el de ProPyme transparente y el de ProPyme general. Por lo tanto, ambas tributaciones van a ser siempre exactamente iguales, ya en el sentido de nuestra base imponible, la que nosotros vamos a determinar para tributar finalmente, no el impuesto, ojo, sino que como nosotros vamos a decir, este es nuestro monto para empezar para ir a tributar, va a ser el mismo,
¿ya? Y la otra característica sumamente importante es que la depreciación del activo fijo es de forma instantánea. Entonces, eso también se enfoca mucho o muy similar a lo de la corrección monetaria. Todo lo que nosotros compremos con activo fijo y efectivamente sea pagado durante el año, va a ser llevado a gasto de forma inmediata y no va a pasar lo que pasaba antiguamente con la contabilidad completa, que, ejemplo, nosotros hacemos una gran inversión, ¿cierto? Como emprendedores y compramos un vehículo para operar, ¿cierto? En nuestra empresa. Ese vehículo terminaba siendo depreciado en 5 o 6 años, ¿cierto? Dependiendo de la vida útil de la empresa. Hoy en día, ese vehículo, si nosotros hicimos el esfuerzo, ¿cierto? Y del capital inicial, nosotros como socios, ¿cierto? Nos juntamos con Marco y decimos, vamos a comprar un vehículo utilitario para que la empresa pueda funcionar y lo pagamos realmente en efectivo, ese vehículo pasa a ser gasto de la empresa y nosotros no vamos a tener que tributar por un valor que realmente no corresponde, ¿ya? Entonces, ¿es un beneficio? Sí, es un beneficio. Ya toda la reforma tributaria fue abordada justamente en tratar de que el emprendedor tuviera una mejor y una correcta tributación que no pasaba con la contabilidad completa, porque la contabilidad completa tenía un concepto además que era más financiero que tributario y a pesar de eso terminaban tributando en algún momento de forma que no es la forma más ideal, no se veía beneficiado, ¿ya? Y bueno, el resto de los beneficios están orientados, ¿cierto?, a liberar de mantener los registros de renta empresariales, ¿cierto? Eh, Uno que a mí siempre explico acá y que también es importante, el tema del PPM, ¿ya? Tiene tasas de PPM que son rebajadas. Nosotros cuando antiguamente hacíamos contabilidad completa, ¿cierto? Todos partíamos con el 1% y todos los años tenemos que ir actualizando según la utilidad que tuvimos en renta, el pago de nuestros PPM. Acá ambos regímenes tributarios, tanto el propio PPM general como el propio PPM transparente, cambió la tasa del PPM y que parte en el 0,25 y en algunos casos el 0,125, ¿ya? Dependiendo el ingreso que vaya teniendo el ingreso promedio, ¿cierto?, durante los meses anteriores. Y todas estas características nosotros tenemos que ir revisándolas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, acotación, Marcos, que tenga sobre estas ventajas, características, algo que te parezca a ti que sea además importante explicar de estos beneficios y características? No, yo creo que está bastante claro. Igualmente, sí mencionar que si cualquiera que esté viendo este video tiene cualquier duda, puede ir dejándola igualmente en los comentarios y en la medida que se va pudiendo se van respondiendo los comentarios y eso complementa igual la información, sugerencias igualmente que tengan o quizá cosas que ustedes crean que da para temas para otros videos espectacular que nos vayan sugiriendo porque siempre estamos con esta hambre de generar más contenido y no necesariamente toda la semana a uno se le ocurren tantos temas para grabar. Claro. Acá hay otro punto importante que vamos a abordar en ambos regímenes, es el tipo de contabilidad, y esto también lo preguntan siempre. El propio M transparente queda liberada para efectos tributarios y llevar contabilidad completa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a bastar con el control de nuestros ingresos y egresos. Y hoy en día, para los que ya tuvieron proceso de renta, incluso en el año anterior, se dieron cuenta que su tributación fue en base a ingresos y egresos, y hay un informe de ingresos y egresos que nosotros también entregamos, ¿cierto? Que nos entrega cuál va a ser nuestra base tributable y no un balance, ¿ya? Por lo tanto, deben llevar un libro de caja, que efectivamente es donde nosotros controlamos nuestros ingresos y egresos, porque todo está apuntado, y lo que expliqué también anteriormente, a que nuestra tributación va a ser en base a nuestros ingresos y egresos efectivos, y todo eso se lleva en el libro de caja, ¿ya? ¿Sí podemos llevar contabilidad completa? Sí, pero como dice acá, sin que altere la forma de tributación de su resultado, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a ser en base a ingresos y egresos, a pesar de que nosotros tengamos la potestad de hacer un balance, ¿cierto? Pero ese balance va a tener que conversar finalmente en algún momento con nuestra tributación, porque cuando lleguemos y llevemos los informes al banco, lo primero que va a decir el ejecutivo del banco, que me pasa mucho, va a decir, oye, pero es que el balance no dice la utilidad de tu formulario 22. Y ahí es donde hay que explicar, ¿cierto?, al contribuyente que si efectivamente el balance debería ser, más que un balance, un informe de ingresos y egresos, ¿ya? En el Claro. caso del propio IME general, sí están obligados a llevar contabilidad completa, pero
también hace la salvedad, porque al revés de cómo pasa en el ProPyme transparente, que nos permite llevar contabilidad completa, hace la observación que podemos elegir la opción de llevar una contabilidad simplificada, ¿ya? Y aquí indica que el hecho de llevar contabilidad completa o simplificada en ningún caso altera el régimen tributario ProPyme, ¿ya? Entonces, si nosotros después nos vamos a la parte de tributación, vamos a ver que la empresa, ¿cierto? Esta contabilidad, la empresa está afectada a IDPC sobre una base imponible determinada como regla general sobre sus ingresos percibidos menos los gastos pagados, que es exactamente lo mismo que pasa en el propio IME transparente. Entonces, vuelvo a recalcar, una vez más nos estamos mintiendo si pensamos que vamos, por llevar contabilidad completa, vamos a tributar por un balance, ¿ya? Porque finalmente nuestra tributación y nuestra RLI va a estar basada en nuestros ingresos y egresos, ¿ya? Y lo que es importante, que esta es la gran diferencia de ambos, es que los propietarios se van a afectar, ¿cierto? Bueno, en la parte anterior, ¿cierto? Es que nuestra empresa afecta a impuestos de primera categoría, que eso significa IDPC, impuestos de primera categoría, y en el propio IME transparente no va a estar afectada de impuestos de primera categoría. O sea, cuando nosotros llegamos, ejemplo, un ejemplo súper sencillo, nuestra empresa en propio IME transparente tiene 1 millón de impuestos de utilidad, ya si hacemos los ingresos y los egresos, ese millón de utilidad se informa en nuestro formulario 22, ¿cierto? Pero no tributa a la empresa con impuestos. Ese impuesto lo va a tributar ambos socios, si es que son dos socios, o el socio si es que un solo socio, si son tres, se reparte en base a los aportes de capital, ¿ya? Y en el caso del propio IME general, nos vamos a ir, ¿cierto?, a que ese va a tributar, nuestra empresa va a ser la base del 1 millón de pesos, y ahí vamos a aplicar la tasa de impuesto de primera categoría, que nosotros sabemos que es el 10%. Ejemplo, si tenemos una utilidad de 1 millón, el 10% son 100.000 pesos, 100.000 pesos sería, ¿cierto?, el impuesto que va a pagar nuestra empresa. En el ProPyme transparente no, pero ojo, no quiere decir que no van a pagar impuestos, porque acá en el ProPyme transparente dice que para efectos tributarios, ¿cierto? La tributación, los propietarios van a ser los que van a tener que pagar los impuestos finales en base al resultado tributario positivo que se determina en la empresa, y eso se va a ir a su global complementario. Por lo tanto, ahí va a haber que revisar la renta del socio para ver si finalmente la utilidad de la empresa, más todos los otros ingresos que podamos tener como socios. Vamos a recordar que nosotros cuando hacemos nuestras rentas como socios, hay contribuyentes que tienen sueldos, honorarios y además tienen participaciones en las sociedades. Pues, y dentro de estas participaciones puede ser incluso esta tributación de tu empresa que va a ser de régimen propio transparente. ¿Ya? En el caso de la empresa de primera, de ProPyme general, la empresa paga el impuesto, que en este caso va a ser el 10%, y luego de eso se va a ver afectado el socio con los retiros o remesas o la distribución de los retiros efectivos que haga el socio, ¿cierto? Durante el año. Que eso también es importante dejarlo bien claro, que cuando nosotros tenemos utilidades, por lo general, lo que apuntamos como socio es a retirar los dineros. Y ahí vamos a hacer el círculo completo de tributaciones a ambas empresas. Así que le doy el paso a Marco si es que tiene alguna consulta, algo que aportar. La verdad es que Marco siempre aporta mucho a los temas que vamos conversando. Sí, yo los veo más desde el punto de vista justamente de emprendedor. Me acuerdo cuando pasé por un régimen y otro, igualmente ese tipo de cosas. De hecho, me he contado varias veces en el canal que a mí en el año 2000, ¿qué año tiene que haber sido? Tiene que haber sido como el 2012 probablemente, que me tocó mi primer pago de renta, digamos, efectiva, que tuve que pagar impuestos y fueron más de 10 millones de pesos y no tenía idea por qué los estaba pagando y no los tenía. Po. De repente como que, oye, no, está listo tu renta, todo, contador te avisa y tienes 10 millones a pagar. No, ¿cómo 10 millones, weón? ¿Por qué tengo que pagar 10 millones? No, porque la empresa tuvo utilidad, entonces hay que pagar 10 millones de pesos, pero no los tengo, hay que pagarlos. Y te estoy hablando en abril y había que llegar al 30 de abril con la plata, ¿no? Era así de simple y fue la primera vez que yo me empecé a interesar efectivamente en todo esto.
en qué régimen, por qué, cuánto se paga, qué se puede hacer igualmente. Entonces, porque todas estas cosas, si bien no son tan manejables, porque tú efectivamente tienes que tributar por lo que corresponde tributar, tú puedes tomar decisiones, por ejemplo, de inversión igualmente. Siempre estas cosas hay que verlas con tiempo. Ahí, por ejemplo, se habla siempre de los prebalances y sobre todo yo creo de, primero, llevar un buen control, entender cómo vas a tributar, saber cómo estás en ingresos a nivel de la empresa y también como persona. Y bueno, creo sí que lo que te preguntaría es, en términos de situaciones, en el fondo, ¿a qué tipo de contribuyente, así como en lo que tú ves en el promedio, entendiendo que igual cada caso es distinto, pero en un caso, poniendo en casos hipotéticos, ¿a quiénes tú les recomendarías, de acuerdo a ciertas características que uno ve normalmente, que tribute por el PROPYME general y a quienes tú les recomendarías más por el PROPYME transparente? Estoy hablando de, no sé, volumen de venta, porcentaje de utilidades, si es que ya quizás tienen otros ingresos en el global complementario. ¿Cómo los ves tú en la generalidad? Siempre obviamente considerando y siendo responsables de que no se guíen por esto, sino que analicen su caso particular. Claro, es súper importante analizar el caso particular porque eh, todo tiene implicancias, pues. O sea, creo que lo dijimos en el video anterior y lo vamos a volver a recalcar ahora. Tu régimen tributario es algo que aparte de cómo tú vas a tributar, uno tiene que pensar en lo que busca como imagen de tu empresa o lo que tú quieres de tu empresa en un periodo. O sea, tienes que pensar que tu tributación va a ser durante un año, ¿cierto? Tú vas a ser propio original o propio transparente, puedes cambiarte de régimen, ¿cierto? Pero lo ideal es tratar de ver, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la visión que quieres mostrar tú de tu empresa? ¿Ya? Eh, Aparte de eso, también tienes que ver cuál es tu conformación tributaria, cuál es tu aporte tributario como socio de la empresa, además, porque, ejemplo, si nosotros podríamos decirle a todos, oye, no, anda propio y transparente, pero si tu conformación, cierto, tú tienes sueldo, tienes honorario, tus ingresos son muy altos, finalmente a lo mejor tu tributación no va a ser tan limpia, o sea, vas a tomar la decisión errónea de cómo tributar, ¿ya? Porque yo hablo de la correcta tributación, ¿ya? Porque eventualmente ambos régimen te pueden hacer pagar impuestos de forma equivocada, ¿ya? Y eso es lo que uno busca finalmente. Uno no busca que paguen menos impuestos, porque yo soy súper majadero en eso. Cuando, como dijo Marco, cuando uno le va bien, uno paga impuestos. Y cuando a mí me dicen, siempre, de hecho recuerdo desde muy chico, mi primer trabajo, siempre me preguntaban, lo primero que me preguntaban, oh, tú eres contador, ¿cómo hago para no pagar impuestos? No, eso no existe. No existe el no pagar impuestos. El que no paga impuestos es el que le va mal o el que miente. Pero el no pagar impuestos es un síntoma de que me está yendo mal. ¿Ya? Si tú finalmente pagas impuestos, lo que tienes que buscar es que realmente estés tributando de la mejor forma o de la forma más correcta. Entonces, por ahí, ejemplo, si tu empresa está recién iniciando y tú no tienes una carga tributaria mayor, ejemplo, todo lo que hago yo como empresa lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Y soy prácticamente yo el que estoy autocontratado y estoy emprendiendo y empezando a lo mejor a poder contratar a alguien y todo el trabajo lo hago yo. Mis ingresos anuales no son tan grandes, o sea, ejemplo, me quedo yo con 1 millón de pesos mensual, lo más probable es que sí te convenga ser propio y transparente. Pero ahí también, pues, hay otras cosas que tienes que visualizar. Pues tienes que visualizar si, ya, ejemplo, hoy en día yo me estoy quedando con una cifra, no sé, pues aproximada, veamos, entre 1 millón, 2 millones de pesos. Y sí, no voy a pagar tanto impuesto a lo mejor con el propio transparente porque voy a terminar pagando yo como socio de la empresa y no mi empresa, pero eventualmente quiero ir por un financiamiento en 1 año y medio, en 2 años más, me voy a encontrar que a lo mejor los bancos no me van a tomar mucho en cuenta si soy propio y transparente, porque lamentablemente la cultura bancaria en Chile está pensada para las empresas y no para las personas que tienen empresas. ¿Ya? Siempre la persona que tiene empresas y que es como ejemplo el almacén de barrio, ¿cierto? Que la contabilidad de ellos es súper sencilla, es directa y ellos mismos tributan como personas naturales. Finalmente, el banco no les va a prestar mucho dinero, no los va a tomar en cuenta. Y a lo mejor tú tienes el negocio, hiciste el negocio de tu vida y se te ocurre tu idea que es tuya nomás. Y a lo mejor en 2 años más
va a tener la posibilidad de venderla o de crecer de forma explosiva, va a necesitar financiamiento de un banco. Entonces, por ahí yo te diría, ¿sabes qué? A lo mejor no te recomiendo que te vayas por el ProPyme transparente, porque finalmente el ProPyme en general es como tú tienes que tributar, y a lo mejor tener contabilidad completa, donde puedas mostrar informes, si bien vuelvo a repetir, el tener contabilidad completa no va a cambiar la forma en que vas a tributar, porque igual es simplificada, vas a poder mostrar información importante a un banco. ¿Ya? Y sí, pues efectivamente ahí vas a tener que tributar primero por el impuesto de la empresa y luego si tú haces el retiro vas a tributar tú. Pero depende mucho justamente de esos factores, pues de cuán grande soy, cuál es mi visión al futuro, ¿cierto? Y por ahí si a lo mejor yo soy un negocio chico que solamente me va a servir, o no chico, sino que, porque al final ningún negocio es chico, sino que me sirve para yo mantenerme e ir creciendo de a poquito y no necesito financiamiento de otro lugar y yo me las puedo arreglar solo, ¿cierto? Con mi emprendimiento, sin que venga financiamiento externo, lo tuyo a lo mejor va a ser propio y transparente, ¿ya? Pero sí, ojo, que en algún momento la tributación del propio y transparente, la voy a mostrar acá, se nos puede arrancar en el sentido de que, como los socios somos los que tributamos directamente, vamos a ir a los datos y valores de renta, tenemos que tomar en cuenta siempre nuestra tablita del global complementario, que la estoy presentando acá, la voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Se ve bien ahí, Marco? Sí, se ve súper bien. Ya. En algún momento nosotros vamos a empezar a tributar mucho más que la empresa. Ejemplo, si nuestra empresa tiene utilidades por sobre 45 millones al año, ya el propio transparente va a ser un despropósito total. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a tributar sobre el 10%. Entonces, imagínate empresas que tienen utilidades sobre 60 millones de pesos, estaríamos en la tributación antigua. Va sobre 45 millones de pesos, estaríamos en la tributación antigua. Entonces, ahí finalmente tener una tributación bajo propio y transparente va a ser totalmente un despropósito, porque lo único que estamos haciendo es tributar más de lo que tributaría nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo igual no lo recomendaría. Siempre lo recomiendo para personas que tienen ingresos sobre mínimo bajo los 32 millones de pesos. Si efectivamente ahí podríamos empezar a pensar si nos corresponde tributar en ProPyme general o ProPyme transparente, nunca perdiendo la visión de cuál qué es lo que queremos nosotros que vean de nuestro negocio. ¿Ya? Porque si queremos ser atractivos para el banco, lo más probable es que el ProPyme transparente no nos sirva mucho. ¿Ya? Para Claro. otras cosas sí nos sirve el propio transparente, o sea, para los beneficios, ciertos municipales, las empresas, ciertos familiares, ahí excelente, te va a andar muy bien el transparente, pero cuando quieras ir por financiamiento a lo mejor a un banco, sí va a ser un poquito más complicado y va a haber que hacer un trabajo más amplio para ir a conseguir financiamiento. ¿Ya? Exacto. Ahí, bueno, ahí viene la pregunta que creo que cae de cajón en este momento. ¿Me puedo cambiar entre regímenes? Cuándo me puedo cambiar? ¿A qué año tributario va a afectar? Porque creo que eso es fundamental eventualmente, como dices tú, pues, de que esto es dinámico. Yo puedo haber partido efectivamente en un ProPyme transparente, digamos, con un negocio más pequeñito y como dices tú, crecí y ya me conviene irme al general, cómo y cuándo me cambio si es que me puedo cambiar. Nosotros podemos cambiarnos todos los años de régimen tributario, ¿ya? Y eso siempre es entre el 1 de abril y va entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año, ¿ya? Pero ese afecta al año tributario en curso, ¿ya? Claro, Ejemplo, si ahora a principio de año, en el 2023, decidimos cambiarnos de régimen tributario, entre el 1 de enero y el 30 de abril, va a afectar al año tributario 2024, que es el año comercial 2023, ¿ya? Para que claro, entiendan, año tributario, nosotros le hablamos al año, cierto ejemplo, donde se hace la declaración de renta. Nosotros todo lo que está pasando durante el año 2000, el año comercial 2022, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, los contadores le llamamos año tributario 2023. Entonces, ejemplo, si nosotros nos hubiésemos cambiado de régimen tributario entre enero y abril del 2022, eso hubiese afectado a nuestra tributación, ¿cierto?, del año tributario 2023, que es la renta del 2023, de este año comercial que estábamos en curso. Pero por claro. ser, si nos cambiamos ahora en enero que viene, de enero a abril del siguiente año, nos vamos a cambiar
régimen tributario, pero para el año comercial 2023, no va a afectar el 2022, a pesar que la renta todavía no se ha presentado, ¿ya? Pero Exacto. no O nos sea, podemos cambiar. entender que lo que pasó este año en el cuanto al régimen tributario, no podemos hacer nada. Tenemos que pensar en proyectar esto en el fondo a futuro. Exacto. Se debe proyectar siempre a futuro y tomar la decisión en conciencia, ¿ya? Lo que explicaba en algún momento, y lo vuelvo a recalcar, es sumamente importante que ustedes lo vayan revisando, vayan leyendo, pueden ver el video, ¿cierto? En lo que nosotros acabamos de explicar, y en conciencia ustedes efectivamente decidir cuál es su régimen tributario. Ojo, su contador no les puede decir usted debe ser propio general o usted debe ser propio transparente, porque es algo súper sesgado, o sea, yo no podría tomar la decisión por el contribuyente. Yo sí puedo orientarte. O sea, lo mismo que hicimos ahora en el video, cierto, bajo ciertas condiciones, decirte, sí, mira, podría ser propio transparente, podría ser propio general, pero siempre la decisión final depende única y exclusivamente del pálpito que tú tienes como emprendedor. ¿Ya? Es súper importante que ustedes tomen las decisiones en conciencia de su empresa y no que venga el contador a decirle, oye, tú tienes que ser propio transparente, propio en general, semi-integrado, elige contabilidad completa, elige contabilidad simplificada. No, todo eso lo tienes que elegir tú en conciencia de qué es lo que les conviene más a ustedes y qué es lo que ustedes quieren demostrar en su negocio. Claro, efectivamente. Es la forma, digamos, tiene que ser así. Pero yo creo que ahí queda bastante claro, o sea, en el fondo están efectivamente las dos alternativas de régimen tributario, alternativas entendidas como que son por las que podemos elegir efectivamente los micro, pequeños y medianos empresarios en Chile, porque como dijimos, el semi-integrado está reservado para las grandes empresas. E igualmente, la renta presunta que aparece ahí se refiere a algunos rubros efectivamente específicos. En Chile es transporte, agrícola y minería. Esas son las tres efectivamente. Ahí lo estoy Y mostrando bueno, en después, pantalla. exacto, exactamente. Y en el fondo además tienen topes que los han ido bajando en el tiempo. De hecho, se da mucho por ejemplo, en el mundo agrícola de gente que tributa con todos los RUT de la familia. Yo he tenido clientes así, que en el fondo a todos los hijos los tienen con iniciación de actividades para no pasarse de los montos de la renta presunta agrícola. O sea, es para empresas que en realidad no son muy grandes y efectivamente van a tributar en base normalmente al avalúo de los bienes que están explotando. En el fondo. Esa es la forma en que se les calcula su tributación. Y los otros que aparecen al lado, esos creo que no sé si alguna vez los he pinchado ahí los contribuyentes de... Ah, ya, Fundación y ya. Estos son sin fines de lucro, ¿no? Claro, fundaciones, Perfecto. corporaciones, empresas que están en que el Estado tenga la totalidad de su propiedad, entre otras, ¿ya? Pero Mm, ojo, que no todas las fundaciones sin fines de lucro y las corporaciones sin fines de lucro están aquí, ¿ya? ya. Estrictamente las que Servicio de Impuestos Internos indique que quedan bajo ese régimen, ¿ya? Dado que muchas organizaciones por lo general terminan igual tributando como una empresa, ¿ya? Eso sí tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Y aprovechar algo que yo siempre trato de recalcarlo, el perder el miedo a la tributación, ¿ya? Es súper importante. Eh, tú tocaste un tema súper importante recién, Marcos, que es el tema de la renta presunta, que claro, efectivamente, muchos contribuyentes tratan de mantenerse en la renta presunta, pero finalmente eso les quita fuerza, ¿ya? El mantenerte en renta presunta, yo entiendo que el segmento, claro, agrícola, minería y transporte, en algún momento no necesita a lo mejor grandes financiamientos, pero si eventualmente tú eres del sector agrícola, del sector transporte o de minería, créeme que es mucho mejor estar bajo el régimen ProPyme general que estar en renta presunta, porque finalmente lo que yo siempre le explico a todos, ¿cierto? Y Marco yo creo que debe tener un pensamiento súper similar,
nosotros cuando creamos nuestras empresas es justamente para poder ganar dinero, no para mantener un negocio que esté ahí dando la vuelta, ¿cierto? Finalmente lo que hace uno es tratar de buscar un negocio que sea el que nos va a llenar, ¿cierto? Y en algún momento este negocio se nos puede transformar en algo muy grande. Ya yo he visto casos de emprendedores que no se dan ni cuenta y a la vuelta de un año, 2 años, así, y son una gran empresa y finalmente llegan inversionistas, necesitan financiamiento o les llega su gran proyecto. O sea, ejemplo, en el caso de la minería, puede que tengas tú una tecnología o un proceso que no hace nadie más y finalmente va a acercarse, no sé, por alguien de la gran minería, se va a dar cuenta que tú lo haces y va a necesitar un financiamiento brutal. Y si no tienes la capacidad de que alguien te financie a nivel bancario, ¿cierto? O otros socios, va a ser muy difícil hacer ese despegue, pues, y a lo mejor vas a perder la oportunidad por equivocarte. Pues. Y lo mismo pasa en el tema de tanto en renta presunta como en el propio transparente. En algún momento te puede pasar que justamente vas a decir, oye, el contador me dijo que fuera propio y transparente, y hoy en día nadie me toma en cuenta, no me toma en cuenta el banco, no me toma en cuenta los socios que podría tener, y finalmente pierdo mi gran oportunidad de crecimiento por haber decidido de forma incorrecta incluso el régimen tributario. Claro, o también siempre estar atento a la posibilidad de cambiarlo, igualmente, en las fechas que corresponde, con la planificación adecuada, porque uno puede proyectar efectivamente el negocio y las metas también que efectivamente tiene, y si no, es como la trampa igualmente de la pobreza. Hay gente que no quiere declarar más ingresos y no quiere involucrarse en más cosas porque si no va a perder los subsidios. Ese discurso, yo creo que todos lo hemos escuchado en algún minuto, y es lo mismo, o sea, en el fondo es una trampa porque finalmente te vas a quedar pobre porque crees que pobre vas a tener mayores beneficios. Entonces, aquí es más o menos lo mismo, te quedas chico porque crees que chico te vas a quedar, pero ¿por qué no puedes aspirar a ser más grande, no? Simplemente, y que ese ser más grande pague los impuestos efectivamente que correspondan, y también siempre mirar el tema de poder invertir. Si de hecho cuando tú inviertes, eso es gasto y efectivamente ese gasto permite rebajar la base imponible. Entonces, de repente, efectivamente duele de repente hacer las inversiones, pero hay que pensar que de lo contrario se irían a pago de impuestos y te vas quedando con capacidades instaladas. Yo creo que esa es una muy buena manera también de verlo. A mí me quedó clarísimo, bueno, yo manejo varios de estos temas igualmente, pero creo que viéndolo también, haciendo el ejercicio de verlo como un espectador, creo que estuvo bastante clara la exposición. Reitero la posibilidad de que nos dejen consultas en los comentarios para que podamos ir conversando. Como les decía con Rodolfo, vamos a estar haciendo otros videos, también vamos a hacer algunos lives donde sea más interactivo esto y justamente la base ahí siempre va a ser atender preguntas de ustedes, así que cualquier cosa que no quede clara, cualquier sugerencia que tengan igualmente, la pueden dejar en los comentarios y la vamos atendiendo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Como siempre, estuvo de verdad muy entretenida de nuevo la conversación y tu disposición igualmente para atender estos temas, lo mismo como lo haces con... Yo de hecho le saco el sombrero a Rodolfo, que Rodolfo ve el WhatsApp de nosotros, que hoy día son más de 200 clientes ya en temas de contabilidad, y hay preguntas todo el día y todos los días hay que responder cosas, y Rodolfo lo hace con la mayor paciencia posible, y creo que es como uno de los fuertes igualmente de nuestro servicio de contabilidad, el nivel de atención personalizada que se da en esa línea, así que de verdad que ahí se nota que a Rodolfo le gusta esto, o sea, en el fondo le gusta explicar, que a los emprendedores les vaya bien, lo mismo que pasa con Diego, que lo hemos tenido igualmente en varios de los videos. Además, bueno, Rodolfo y Diego son muy amigos, yo de hecho conocí a Rodolfo por Diego igualmente, y son como el mismo perfil igualmente de asesor tributario, contable, muy ameno, honesto de cara a la gente, así que eso igualmente se agradece. Eso, ya para cerrar el video, como siempre, denle manito arriba, compártelo igualmente con más emprendedores. Gracias, Rodolfo, y ya nos estamos viendo en el próximo.